la operación Guacamaya ha sido una operación de una complejidad ejecutada a la perfección. Esta lucha tiene nuevas etapas y nuevas tareas y propósitos. Operación Guacamaya, este es el nombre en código de la heroica operación de extracción de los rehenes de la Embajada de Argentina en Caracas. Digo heroica porque fue una operación no ajena a imprevistos y no ajena a peligros, que se estuvo gestando durante meses y que buscó durante meses la ventana de oportunidad para ponerse en marcha. Y, ojo, cuidado, han trascendido muchísimos detalles de esta operación, tal vez demasiados, lo cual me hace pensar, debido sobre todo a lo que se ha transmitido por parte de la Casa Blanca, de Washington, sí, que podría no ser la última operación, que podría haber en marcha otras operaciones. Eso me hace pensar que tal vez aquello que haya trascendido no sea del todo cierto o tal vez haya un interés para despistar. Y que posiblemente tengamos que hacernos una pregunta. ¿Qué papel tuvo Erik Prince en esta operación? Sí, porque Erik Prince estuvo en la zona recientemente, pasó por Ecuador, recordarás, 5 de abril, con el presidente Noboa, y también sabemos que uno de los elementos, una de las hipótesis, no sé si ciertas o no, es que los rehenes liberados viajaron hacia otro país de donde después volaron a Estados Unidos. Es una de las dos versiones. Otra es que volaron directamente desde Venezuela. Pero bueno, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente el papel de Erik Prince. Vamos a resumir un poquito cómo ha sido toda la operación, qué hay de despiste en la eventualidad de que estén preparando otras operaciones. Desde luego no van a dar a conocer cómo funcionan ellos, pero sí que podemos hacer una serie de hipótesis y una certeza a día de hoy, una certeza clara, y es que fue una operación de rescate, fue una extracción, no hubo negociación, el régimen de Maduro se ha quedado boquiabierto, está temblando porque, no lo olvides, la embajada de Argentina en Caracas era el segundo/tercer lugar más protegido, más vigilado de Venezuela, después de otros dos. ¿Cuáles son? Quédate conmigo. Y sobre todo tenemos las dos pruebas, dos pruebas, que nos la da Diosdado Cabello, de que realmente no hubo negociación y fue realmente una operación de inteligencia brillante sobre la que seguramente en breve tendremos película. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Guacamaya es un loro, es un pájaro con el que además, y aquí podríamos ya iniciar a especular, un pájaro con el que Magali Meda, la jefa de campaña, estoy buscando la imagen, la jefa de campaña de María Corina Machado, ha sido fotografiada en pasado, jefa de campaña que también estuvo como rehén 1 año y mes y medio, no recuerdo concretamente los días, pero estamos hablando de casi 400 días o poco más de 400 días que estuvieron recluidos en la embajada y sufrieron de todo estos rehenes. Uno de ellos, señor Motola, además debido a una enfermedad, tuvo que consiguió salir para luego fallecer a los pocos días, precisamente debido, se entiende, al degrado, ¿no? Que estuvo sometido, porque no fue más que una forma de tortura la que utilizó el régimen de Maduro con respecto a esos rehenes, cortándole la luz, cortándoles el agua, la electricidad, todo, cortándoles obviamente las telecomunicaciones. Estaban realmente en una situación difícil, telecomunicaciones fijas, obviamente. Incluso tenían un generador, cortaron los suministros, cortaron las calles que daban a la embajada, que además tenía al lado la embajada de Rusia, un país muy aliado de Maduro, y entre medias había incluso una vivienda que había sido expropiada por el régimen y en la que el régimen había instalado un centro de inteligencia, de una élite de sus mejores agentes de inteligencia para precisamente pinchar información, conseguir tener controlada la situación, ¿no? Esa era como vivían. La embajada de Argentina además tuvo que pasar
a manos de la gestión de Brasil, que no tuvo realmente facilidad alguna para poder dar suministros, incluso para poder vivir, fármacos a las personas. Imaginen un año en una situación así, no pudiendo salir a la calle, prácticamente estás en una cárcel, ¿no? Bueno, aún así, esta gente consiguió salir a través de una operación de extracción, a través de la inteligencia, pero vamos a analizar un poquito cómo pudo haber sido esa operación con toda la información que han revelado. Fíjate, aquí lo que dice Antonio Ledesma: Magali Mera es una mujer excepcional, la conocemos y nos sentimos orgullosos de su amistad. La admiramos por su inteligencia, su coraje probado en todos los terrenos y su apasionada vocación de servicio a favor de las causas nobles. ¿Eh? Ella, junto a Claudia, Pedro, Omar, Humberto y nuestro inolvidable Fernando, serán siempre nuestros héroes y ejemplos a emular. La operación Guacamaya hace volar altísimo la esperanza de los venezolanos. Desde luego, en un momento en el que todo parecía tomado por esas nuevas elecciones en Venezuela, que iban a desplazar definitivamente a través de los alacranes, ¿no?, de esa falsa oposición, la verdadera oposición ya anulada, ¿no?, y neutralizada de María Corina Machado y Edmundo González. Hemos tenido esta operación que hace revivir y sobre todo vuelve a poner, ¿no?, el foco de la atención en los venezolanos y la esperanza en la verdadera, que ya no es oposición, ¿no?, porque han ganado las elecciones, ¿no? Es presidente electo Edmundo González. Y fíjate, ¿no?, Guacamaya, ahí tenemos el pájaro, ¿no? Precisamente, ¿no? No sabemos si Magali tuvo papel en la elección de este nombre, un pájaro como es efectivamente volar, un pájaro que vuela, un pájaro libre, como se pretendía hacer con los rehenes en la embajada, hacer que volasen y volasen sin que nadie se enterara, volasen libres, ¿no? Y lo han conseguido. Y parece ser que Magali, que es la persona que llevó la logística de la campaña de María Corina Machado, por tanto, una persona clave a la hora de conseguir que María Corina Machado llegase a todos los pueblos de Venezuela con esa labor impresionante desde las primarias, ¿no?, llegando pueblo por pueblo, hablando con cada persona, allá donde le cerraban los restaurantes, le cerraban los hoteles, el régimen se lo ponía difícil. Magali era quien conseguía resolver la logística de esas situaciones para permitir a María Corina Machado prácticamente llegar a todo el territorio venezolano, a convencer una por una a los venezolanos a votar para su proyecto, ¿no?, para Edmundo González Urrutia, en este caso, que fue el presidente electo. Magali parece ser que tuvo un papel especial porque la operación no fue ajena a peligros. A ver, tenemos que entender una cosa, y por eso digo que cuidado con la información que todos revelan, no porque estén esparciendo bulos, sino porque entiendo que en este tipo de cuestiones lo que se da a conocer normalmente es muy diferente respecto al modus operandi, que sobre todo si hay operaciones pendientes de llevar a cabo, y las hay, lo han confirmado desde la Casa Blanca, desde Washington, que quieren realizar otras operaciones, desde luego no van a dar los detalles de cómo funciona, ¿no? Antes que todo, hay que pensar una cuestión aquí. Un gobierno, el de Estados Unidos, Donald Trump, pero sobre todo Marco Rubio, que estuvo encima de esta operación, entra en un territorio donde no tiene jurisdicción de otro país a realizar una operación de este tipo. Cuanto menos peligroso desde el punto de vista de la diplomacia internacional, más aún para el gobierno de la administración Trump, ¿no?, que precisamente había dicho que no quería problemas, ni guerras, ni historias, ¿no? Por tanto, eso a mí, ¿qué es lo que me hace pensar? Y es como llego yo a Erik Prince. Y es que muy probablemente los agentes que entraron allí, que entraron en Venezuela y que consiguieron extraer a los rehenes, no eran agentes del todo americanos, o si lo eran, no eran agentes oficiales. Es decir, que muy probablemente tiene que haberse servido Estados Unidos de la colaboración, ¿por qué no?, de mercenarios, de agentes de inteligencia, pero que no realizasen las labores por parte de Estados Unidos, y posiblemente incluso con otra nacionalidad y otro pasaporte, para no acabar siendo vinculado, porque imagínate que la operación va mal y esa gente es capturada. ¿Qué diría el régimen? ¿Y cómo esto sería recibido por parte de la comunidad internacional? Hay que pensar todo esto. La administración Trump no es tonta, no se va a jugar el pellejo con esto. Muy probablemente
tuvo que haber una organización intermedia que llevó a cabo esta operación a través de mercenarios o agentes a sueldo. Y ahí donde yo creo que muy probablemente tuvo que haber tenido un papel importante Erik Prince. A Erik Prince se le vio unos días antes, unas semanas antes, en Ecuador. Y esto me hace coincidir con el hecho de que esas personas fueron extraídas y viajaron, según una versión, viajaron por tierra, cruzando la frontera con otro país, para desde ahí volar. ¿Vale? No sé si uno o dos, porque claro, entre Ecuador y Venezuela está Colombia. Bueno, pero entiendo yo que si Erik Prince quiere jugar al despiste, sí, aparece en Ecuador, pero a lo mejor el centro logístico, el centro operacional, esté en otro lugar. Pero qué raro que Erik Prince merodease en la zona. Entonces, la información que ha trascendido es que el equipo fue informado unos días antes de que iba a activarse esta operación, ¿vale? Tú imagínate que eres un rehén y te informan, oye, os vamos a rescatar, pero cuidado, porque fueron informados incluso del grave riesgo que entrañaba esta operación. Podemos ser descubiertos y sí, claro, si nos van a descubrir, ¿qué hacemos? ¿Luchamos con el riesgo de incluso acabar mal o volvemos a ser capturados? Es decir, era una operación de vida o muerte, si queremos llamarlo así. Es decir, vamos a arriesgarnos, vamos a jugárnosla, pero tenemos que tener mucho cuidado porque en la eventualidad de que nos pillen, vamos a tener que forcejear, vamos a tener que luchar. La operación no necesitó de helicópteros, no necesitó de disparos, al menos por lo que nosotros sepamos. Ojo, por lo que nosotros sepamos lo que nos han querido decir. Se realizó a través de tierra, furgoneta, se contempló la posibilidad de salir vía mar, pero que cruzar toda la costa para llegar a algún país entrañaba una serie de riesgos y una serie de elementos, de variables que iban a poder intervenir. El tiempo, ¿vale? Y sobre todo variables de otros países y todo aquello que pudiese ocurrir en la costa, ¿no? Podían haber estado más expuestos, ¿no? Optaron por salir vía tierra a través de vehículos camuflados, creo que eran vehículos del SEBIN camuflados, es decir, vehículos que se prepararon para que parecieran del SEBIN con agentes que estaban disfrazados y posiblemente ellos mismos también disfrazados y preparados para luchar. Por tanto, imagínate que tú estás ahí de rehén y dices, llevo aquí un año, más de un año, no sé cuánto tiempo voy a estar, me dicen que me van a rescatar, ¿nos van a rescatar a todos o no nos van a rescatar a nadie? Que eso es así, es decir, o entran y rescatan a todos o no van a rescatar dos para luego volver dentro de un tiempo. Por tanto, el equipo tenía que estar unido en la decisión. Imagínate lo que pudo ser tener que liderar un equipo que a lo mejor cada cual tiene sus temores, ¿no? Oye, yo me la quiero jugar, yo no, yo no me siento preparado. Puede haber jugado mucho miedo y de eso, por eso dicen que Magali Meda tuvo un papel importante desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista motivacional, funcionar un poquito de motivadora del equipo para que el equipo estuviera compactado y que en esos momentos de incertidumbre funcionara con seguridad. Fue quien transmitió seguridad al equipo para afrontar ese reto. Una vez salidos, podrían haber sido descubiertos en cualquier momento, tener que forcejear, tener que luchar, ¿por qué no? Incluso tener que usar armas para defenderse, aún sin tener experiencia, posiblemente alguno, ¿no? Es decir, que esas eran las circunstancias. Aceptaron el reto, se arriesgaron y por eso la operación es heroica. Cruzaron Venezuela por tierra, salieron del país seguramente a través de algún puesto fronterizo, donde ahí tuvieron que tener la complicidad de alguien favorable. Al final, a Edmundo González le votó un 70%, que podría haber sido un 90-10, ¿no? Un 70% de la población. Por tanto, en fin, ahí tuvo un papel importante María Corina Machado también para diseñar la logística de la salida. Algunos dicen que el avión salió desde una zona, un aeropuerto clandestino en Venezuela, y la otra versión es que cruzaron frontera y después se fueron volaron hacia, digamos, desde otro país. Todo me hace pensar que más bien lo segundo. ¿Por qué? Porque volar desde un aeropuerto, meter un avión en el espacio aéreo venezolano, los radares, etcétera,
demasiado complejo y arriesgado. Lo más fácil, si cuentas con gente que te puede hacer pasar en la frontera, incluso proporcionarte un pasaporte falso, pues mucho más fácil pasar a otro país y de otro país volar, ¿no? Por lo que he entendido, no fue un vuelo regular, obviamente, volaron desde un aeropuerto, no sé si utilizaron incluso alguna ruta del narcotráfico, quién sabe, eso no lo sabremos nunca, pero todo esto me hace pensar que tuvo que haber ahí la mano de alguien que juega sucio, de alguien que es capaz de jugar por debajo de las líneas de la oficialidad de las relaciones internacionales, y por eso imagino que Erik Prince pudo tener algún papel. Lo que pasa que, claro, no se puede decir eso, no se puede decir, obviamente, pero eso es tal como yo lo veo. Y además la operación entrañaba otra complejidad porque eran dos operaciones conjuntas. Por lo tanto, imagínate cómo eso se multiplica el nivel de riesgo, porque tenían que rescatar también a la madre de María Corina Machado. La madre de María Corina Machado, que estaba en otro lugar, en su casa, otra zona vigilada. Había tres zonas muy vigiladas en Venezuela hasta hace unos días. La primera de todas es Miraflores, obviamente. Y la segunda puede ser que fuese la casa de la madre de María Corina Machado y la embajada de Argentina, porque tenemos que comprender que eran rehenes de alto valor, rehenes con los que la dictadura podía extorsionar a María Corina Machado. Podían conseguir que María Corina Machado no se expusiera, no dijera, no hiciera, porque estaba su madre de por medio. Por tanto, esto no solo lanza un mensaje muy claro al régimen. Si hemos conseguido entrar en dos de los tres sitios más vigilados de Venezuela, ¿por qué no podemos entrar incluso en Miraflores? Ojo, si hemos conseguido esto, podemos conseguir otras cosas. Y es mucho más fácil, eventualmente, entrar para a lo mejor crear un asesinato y marcharse. No tiene ni siquiera que llevar viva a la persona. Ojo, es una operación mucho más sencilla desde este punto de vista que la de rescatar a varias personas y llevarte, además, desde distintos puntos, ¿no? Por tanto, yo creo que lo más difícil a día de hoy está hecho y que el régimen tiene que estar temblando en ese sentido, ¿vale? Y esto me devuelve una vez más a Erik Prince. Fíjate que Erik Prince hace muy poquito estuvo en Ecuador. Dice Erik Prince, fundador de la infame contratista privada de mercenario Blackwater Now Academy, está haciendo campaña por la reelección del presidente ecuatoriano Noboa. Muchos sospechan que Noboa, hijo del hombre más rico del país, está utilizando a Prince para orquestar un golpe de Estado si su oponente, Luisa González, gana. No sé, a lo mejor todo esto era una pantalla para que Erik Prince estuviese en la zona, quién sabe haciendo qué, y que podría servir precisamente para esa operación, ¿no? Estamos hablando del 5, perdón, de abril, que se grabó este video de Erik Prince y hablo de Erik Prince como de cualquier otro mercenario, ¿no? ¿Por qué? Porque dudo que Estados Unidos, primero, se ponga al descubierto en una operación de este tipo, porque va en contra del derecho internacional, aunque es una operación para bien, pero sobre todo porque tiene en mente realizar más operaciones. Escuchemos esto que Carla Angola preguntó precisamente en Estados Unidos. You've got Venezuela. Let's go ahead. Thank you. The Argentine press claims the CIA officers took advantage of a security breach to extract these hostages from the embassy in Caracas. Does the State Department confirm this version? Well, it sounds like Dice Carla Angola, pregunta al Departamento de Estado. Dicen que los servicios de seguridad consiguieron encontrar una fisura en los servicios, dicen los diplomáticos argentinos, dice el gobierno de Argentina que los agentes de la CIA, aprovecharon una brecha de seguridad para sacar a los rehenes de la embajada en Caracas. ¿Confirma el Departamento de Estado esta versión? Y vamos a ver qué es lo que le dice. Te lo voy directamente a leer
Voy a ponerlo así. Bueno, me suena a película, quizás en unos años, 5 años atrás. Claro que no voy a comentar chismes, especulaciones ni historias increíbles. Pero a estas alturas, esas son historias. Tengo otra pregunta. Le contesta, en este caso, le repite Carla Angola. Diosdado Cabello insiste en que, disculpa, ¿quién insiste? Diosdado Cabello es uno de los miembros del régimen. Ah, ok, gracias, por supuesto. Él insiste en que la liberación de los rehenes fue resultado de una negociación con Estados Unidos. ¿Hubo una negociación en la que Diosdado, el jefe del aparato de inteligencia, o Maduro estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo o estas cosas ocurren a sus espaldas? Bueno, antes que nada, debo rechazar la premisa por completo. No voy a comentar ninguna de esas afirmaciones que son solo eso. Y cuando haya detalles sobre lo ocurrido, lo escucharán de nosotros. Y puede que suene a película, no lo sé, pero lo que sí sé es que estas personas ya están fuera de peligro mientras seguimos trabajando para rescatar a más personas. Es decir, que aquí la responsable del Departamento de Estado está diciendo claramente que os vamos a contar películas, porque la verdad no la podemos decir, porque estamos detrás de más operaciones. Y ojo con esas operaciones, porque una de las más difíciles la han conseguido ya. Fíjate, llevar a dos extracciones desde 2 puntos diferentes, por tanto, multiplicar por 2 los riesgos, ha sido una operación brutal. Usted ha repetido en varias oportunidades en esta entrevista que no hablamos de la logística para no entorpecer cualquier otra acción futura que pueda presentarse. Ha hablado de los presos políticos, ha dicho que son más de 900. Los presos políticos en Venezuela están en el foco del Departamento de Estado, de la administración Trump, tanto como los prisioneros estadounidenses. Sí, significaría esa liberación de todos esos presos políticos, significaría el regreso a la libertad, no solamente para estos individuos, sino también sería un símbolo de libertad en Venezuela. Entonces, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos sigue exigiendo e instando al régimen de Maduro a que libere a estos prisioneros políticos que no tienen su libertad física, ni política, ni de expresión. A Estados Unidos le interesa tener a un socio en la región como Venezuela, que sea un socio democrático, que sea un socio seguro. Fíjate, todo apunta a que va a haber más operaciones y que, por tanto, aquello que nos han dicho podría no ser cierto y que Estados Unidos sí está detrás, pero la autoría de esta operación podría ser encargada a otras fuerzas, probablemente mercenarios especializados, ¿no? Y tenemos finalmente el hecho de que sí, la demostración de que fue una extracción y no fue una negociación. Y sabemos, de hecho, tenemos la demostración de que se trata de una extracción y no una negociación. ¿Por qué? Porque 2 elementos inequívocos que nos lo demuestran. Una es la contradicción en la que cayó el mismo Diosdado Cabello en explicar qué es lo que había ocurrido, diciendo que había negociado y después diciendo que las personas que habían dejado escapar a esos rehenes habían sido detenidas. Sí, entonces, ¿cómo vas tú a detener? ¿Cómo vas tú a detener a una persona que supuestamente ha dejado escapar a unas personas con las que tú habías negociado que se iban a marchar? Un poco extraño, ¿no? Fíjate. Ya están fuera de Venezuela, si es que están fuera de Venezuela, como dicen ellos, porque tampoco es que nosotros lo montamos en un platillo volador. Ellos salieron por ahí. Es más, yo tengo hasta el vehículo en el que salieron. O nosotros tenemos hasta el vehículo en el que salieron. Y nos dejo, tranquilo. Yo mostré la foto de cuando salió Claudio Macero. Y ahí está detenido el que la sacó. Es parte de la banda de unos coyotes que había aquí en Venezuela. Y está detenido. Y el que nos ha echado todos los cuentos es él. Él y otros, pues, que... Fíjate, ¿no? Entonces, habían detenido, ¿no?, a una persona que fue quien cantó. Entonces, ¿dónde estuvo negociada la salida en este caso? Y luego tenemos otro dato aplastante, que es esta publicación de Magali Mera mismo, que dice la imagen de una Venezuela sumida en el terror. Voy a ver si puedo ampliártela aquí. Dice, la imagen violenta de una Venezuela por la que hemos luchado para que esta pesadilla termine de una vez. La imagen del irrespeto a lo más sagrado, la familia, en este caso, a mi madre. Es decir, que una vez salida
Magali Mera de Venezuela, agentes se fueron presentando en las inmediaciones. Bueno, allanaron el domicilio de la madre, ¿no?, de Magali. Entonces, todos debemos preguntarnos, ¿qué necesidad tienen de allanar el domicilio de la madre de Magali Mera si la salida había sido negociada? Esta es la demostración de que no hubo negociación y que el régimen fue sorprendido y que ahora tiene que reconfigurarse a todos los efectos para blindar la seguridad nuevamente de Maduro, porque nadie aquí está a salvo después de una operación de este tipo. Es un mensaje demoledor al régimen y veremos si hay más operaciones, en qué van a quedar las cosas. Eso es básicamente el resumen de esta Operación Guacamaya, que la verdad que de película quizás no espectacular, pero a nivel de inteligencia, algo que ha salido brillante, podría haber salido mal y claramente, bueno, hoy lo celebramos, ¿no? Pero también tienes que pensar, de haber salido mal, desde luego aquellas personas que intervinieron no podrían ser reconocidos como agentes de Estados Unidos. Y si no podían ser reconocidos como agentes de Estados Unidos, ¿a qué ejército pertenecían? ¿Quiénes les coordinaba? Escríbeme tu respuesta a estas preguntas en la caja de comentarios. Ahí las espero. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.